¿Sabías que Brad Pitt estuvo completamente callado durante 8 años después de su divorcio? Pero espera, que eso no es todo. Lo que ha filtrado recientemente ha hecho callar al mundo entero. Imagínate esto, eres una de las parejas más famosas del mundo, tienes 6 hijos, una mansión de ensueño en Francia y de repente todo se desmorona en un avión. Sí, has escuchado bien, todo comenzó en un vuelo privado que cambió sus vidas para siempre. Pero antes de llegar a esa parte, déjame contarte cómo empezó esta historia de amor que terminó siendo una pesadilla legal. Era 2005 cuando Brad conoció a Angelina en el set de Señor y Señora Smith. Él estaba casado con Jennifer Aniston. Ella acababa de terminar con Bill Bob Thornton. Los rumores de romance empezaron inmediatamente y la prensa no los dejaba en paz. Cuando Brad se divorció de Jennifer, la cosa se puso seria. Lo vieron con Angelina en Kenia junto a Maddox, el hijo adoptivo de ella. Ahí nació lo que todos conocimos como Brangelina, un nombre que durante años fue sinónimo de la pareja perfecta de Hollywood. Durante una década fueron imparables. Adoptaron 3 niños de diferentes países: Maddox de Camboya, Sahara de Etiopía y Pats de Vietnam. También tuvieron 3 hijos biológicos: Shiloh en 2016 y los gemelos Cannot y Vivian en 2008. La prensa los llamaba la familia global perfecta y todos los veíamos como el ejemplo a seguir. En 2008 compraron el Chateau Miraval en Francia por $28 millones. No era solo una casa de vacaciones, sino que crearon su propia marca de vino que se volvió súper exitosa. En 2014 se casaron ahí mismo en una ceremonia íntima con solo sus hijos como testigos. Todo parecía perfecto, pero las apariencias engañan. El 19 de septiembre de 2016, solo 2 años después de la boda, Angelina pidió el divorcio. Oficialmente fue por diferencias irreconciliables, pero la verdad era mucho más oscura. Días antes había pasado algo en su avión privado que cambió todo para siempre. Según los documentos legales, Brad había estado bebiendo en el vuelo de Francia a Estados Unidos. Hubo una discusión que se salió de control y supuestamente agarró a Maddox, que tenía 15 años, del cuello. Angelina trató de intervenir, pero no pudo hacer nada. La situación fue tan grave que el FBI tuvo que investigar porque pasó en espacio aéreo internacional. Después de semanas de investigación, tanto el FBI como los servicios sociales de Los Ángeles concluyeron que no había evidencia suficiente para procesar criminalmente a Brad, pero el daño ya estaba hecho. La imagen de Brangelina se había roto para siempre. Lo que vino después fue una batalla legal de 8 años que destruyó completamente la relación entre Brad y sus hijos. Al principio, Angelina obtuvo la custodia principal y Brad solo podía ver a los niños bajo supervisión, pero las cosas empeoraron mucho más. Maddox fue el primero en alejarse completamente de Brad. En 2021 testificó en la corte y, según reportes, dijo claramente que ya no consideraba a Brad como su padre. Incluso pidió cambiar su apellido a solo Jolie, aunque esto nunca se confirmó oficialmente. Pat reaccionó aún peor. En 2020 escribió en su Instagram privado llamando a Brad una persona horrible y diciendo que los niños temblaban de miedo cada vez que él llegaba a casa. Aunque borró la publicación rápidamente, el mensaje ya se había filtrado por todos lados. Pero lo que realmente sorprendió a todos fue lo que hizo Shiloh en mayo de 2024. Ella, que era la primera hija biológica de la pareja y había sido símbolo de su amor oficialmente, pidió quitarse el apellido Pitt y quedarse solo como Shiloh Jolie. En agosto de 2024, la corte aprobó su petición. Los gemelos Cannot y Vivian también siguieron la misma línea. Vivian empezó a usar solo el apellido Jolie cuando trabajó como productora asistente en el musical de Broadway The Outsiders junto a su mamá. Durante todos estos años, Brad se mantuvo completamente callado. Nunca respondió públicamente a ninguna acusación. Sus abogados propusieron sesiones de terapia familiar para tratar de arreglar las relaciones, pero no funcionaron. Los niños ya habían tomado su decisión. Pero la guerra no terminó ahí. También estaba el tema del dinero y las propiedades. El Chateau Miraval no era solo su casa, sino también un negocio millonario. Cuando se casaron, ambos tenían 50% de las acciones cada uno, pero en 2021 Angelina hizo algo que Brad nunca esperó. Sin avisarle, vendió toda su parte
del Chateau a una empresa rusa por una cantidad que nunca se reveló. Brad se sintió traicionado porque supuestamente tenía un acuerdo verbal que ninguno podía vender sin el consentimiento del otro. En febrero de 2022, Brad demandó a Angelina acusándola de venganza personal. Él decía que ella sabía lo mucho que amaba ese lugar y lo usó como arma en su contra. Angelina respondió con una contrademanda diciendo que Brad quería que firmara un acuerdo de confidencialidad para silenciarla sobre lo que realmente pasó en su matrimonio. El Chateau, que ahora vale alrededor de $500 millones, se convirtió en el símbolo de una batalla legal que parecía no tener fin. Cada movimiento era calculado, cada declaración tenía consecuencias millonarias, y entonces, después de 8 años de silencio total, Brad finalmente habló. En mayo de 2025, Brad apareció en la portada de GQ Magazine en una entrevista que sacudió a todo Hollywood. Sus primeras palabras fueron: no creo que sea gran cosa, es solo algo que se completó legalmente, refiriéndose a la finalización oficial del divorcio en diciembre de 2024. Cuando le preguntaron por qué había estado callado tanto tiempo, su respuesta fue brutal: no veía el punto de hablar cuando todo era un caos. Pensé que era mejor quedarme callado. El silencio también es una forma de no empeorar las cosas. Sobre su relación con los hijos, fue cuidadoso pero honesto. Creo que eso puede cambiar o no, pero siempre estaré aquí si necesitan a su padre. Nadie se casa pensando que sus hijos le van a dar la espalda, pero no creo que debamos culpar a nadie. Lo que pasó, pasó. También reveló algo que muchos no sabían. Había estado completamente sobrio desde 2016. Su rutina diaria ahora incluía meditación, lectura, escultura y una vida tranquila lejos de los reflectores. Después de 3 décadas en el centro de atención, solo quería dar un paso atrás. Estoy cansado de que me destrocen en los medios por cosas que nunca me han permitido contar desde mi perspectiva. La respuesta de Angelina fue silencio. Fuentes cercanas a ella dijeron que se sintió aliviada de que Brad finalmente reconociera que el divorcio había terminado, pero no tenía intención de responder. Está completamente enfocada en sus hijos y en el proyecto de Broadway donde Vivian trabaja como asistente de producción. Las reacciones del público fueron mixtas. Algunos dijeron que Brad se veía sereno y medido. Otros sintieron que seguía evadiendo responsabilidades como padre, pero una cosa era clara: después de 8 años, finalmente había cerrado ese capítulo de su vida. Hoy en día, Brad sigue siendo una figura importante en Hollywood a través de su productora Plan B Entertainment, que ha creado películas ganadoras del Oscar como 12 años de esclavitud, Moonlight y The Big Short. Su próximo proyecto es una película de Fórmula 1 con Lewis Hamilton, que se estrena a finales de 2025 con un presupuesto de más de $130 millones. En su vida personal está saliendo con Inés de Ramón, una diseñadora de joyas suiza que fue esposa del actor de The Vampire Diaries, Paul Wesley. Se conocieron en 2022 y según reportes se comprometieron a principios de 2025 con planes de una boda privada en Europa. Brad ahora vive en su finca de Santa Bárbara, donde pasa la mayor parte del tiempo esculpiendo, leyendo y cuidando su jardín. Cuando le preguntaron cómo describiría su vida actual en una palabra, dijo: suficiente, sin ruido, sin explicaciones y sin necesidad de probar nada más. Mientras tanto, Angelina sigue siendo una presencia constante en los medios internacionales como directora, productora y humanitaria. Recientemente produjo The Outsiders en Broadway, donde Vivian trabaja como asistente creativa. Había expresado el deseo de irse de Estados Unidos después del divorcio, pero se quedó porque los niños necesitan estabilidad. El silencio casi total de ambos durante la primera mitad de 2025 sugiere que la mayoría de las disputas han llegado a su fin, aunque algunas demandas legales como la de Chateau Miraval siguen pendientes en los tribunales. Pero la distancia entre Brad y sus hijos sigue siendo un vacío sin resolver. Angelina no ha compartido más actualizaciones sobre la situación familiar desde 2024. Shiloh sigue usando su nuevo nombre. Pat no ha regresado a las redes sociales y Maddox, que ahora estudia en Corea del Sur, no ha sido visto con Brad desde 2016. Para el público esto significa una ruptura que parece irreparable. Brad se mantuvo callado durante 8 años y cuando finalmente habló, no defendió ni
ni atacó. Una sola declaración fue suficiente para cerrar el ruido que una vez sacudió a todo Hollywood. Al final, esta es la historia de lo que se perdió y lo que aún queda. Una familia que una vez fue el ejemplo perfecto para el mundo, ahora dividida por heridas que el tiempo tal vez nunca pueda sanar. ¿Crees que algún día podrán reconciliarse o algunas cicatrices son demasiado profundas para sanar?